día. Volvemos a vernos, volvemos a encontrarnos. Seguimos compartiendo la palabra de Dios en esto breve, pero que pretende un poco dejarnos iluminar por la misma para entender nuestra realidad de ser iglesia, ¿no? Estas cartas, pequeñas cartas, le llaman cartas, podrían llamarse de otra manera, que en el libro del Apocalipsis están contenidas al comienzo y que en el fondo ayudan a entender esto, ¿no? Cómo Dios acompaña la historia de esas comunidades, cómo Dios le habla a esas comunidades y cómo las anima a vivir la fe en la realidad y a vivir la realidad iluminada por la fe. Esta combinación es imprescindible, ¿eh? La fe se vive en lo concreto de la vida, pero también la realidad, lo cotidiano, se lee y se le da sentido desde la fe. Hoy vamos a compartir la sexta de las 7 cartas, nos queda esta y el jueves terminaríamos, ¿no? Que es la carta a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quizás nos suena a ciudades más modernas en otros lugares, ¿no? El sentido es el amor de hermano. La historia es muy linda, no tiene ahora sentido comentarla, pero esta es un poco la idea, ¿no? Pero por una realidad política, social, no religiosa. El texto dice así: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir, afirma: yo conozco tus obras, y he abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado, ya que has cumplido mi consigna de ser constante. Yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Yo volveré pronto. Conserva fielmente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios. Y también mi nombre nuevo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un texto que uno podría decir inicialmente bastante cercano a la carta a la iglesia de Esmirna. No tiene ningún reproche, ¿no? Como en aquella. Y a partir de ahí uno puede empezar a vislumbrar por dónde va el anuncio a esta iglesia, ¿no? En aquella iglesia había un reconocimiento de la pobreza que lo llevaba al martirio, lo testimonial. Acá la clave es la debilidad. Para ubicarnos, Filadelfia está dentro de ese circuito que van componiendo las 7 iglesias, que tiene que ver con el camino real, por lo tanto son ciudades que tienen la importancia de esto, de ser comunicativas con el resto ¿no? Esta en principio no es una ciudad tan importante, también sufrió el terremoto del 17, quedó casi destruida, se la pudo reconstruir, nunca llegó a adquirir la importancia que tenía. También tenía un lugar del culto al emperador, que eso va a ser una característica, ¿no? Y quizás la mayor dificultad. Ese culto exigía a reconocer al emperador como señor. Los cristianos no.
También había una comunidad judía muy cercana al imperio, que también hacía conflicto con la iglesia, ¿no? Que para muchos surgía, mejor dicho, para muchos estaba dentro del mundo judío, pero un estilo de vida totalmente diferente. En ese marco nos encontramos con una comunidad que justamente va a estar marcada por la debilidad. Y acá es importante ver los títulos que el autor le da al que escribe, ¿no? Al que anuncia que es Cristo. Dice, el santo, una expresión fuertemente bíblica. En el Antiguo Testamento aparece con claridad. Isaías en el capítulo 6 es muy fuerte ese texto, ¿no? Para mostrar la realidad del totalmente otro Dios, el que dice la verdad. Y uno acá podría entender, por un lado, aquello también de Juan, del capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también en lo que significa la autenticidad de Dios, la veracidad de Dios, la confiabilidad en Dios, la credibilidad de Dios. Y esta interpretación es importante porque va a ser lo que le reconozca justamente a la iglesia. Y agrega, el que posee la llave de David, el que abre y nadie cierra. Esto también tiene una referencia histórica en el mundo bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Alguien era el encargado de abrir y cerrar el templo, esa llave queda a la deriva y se le va a dar una lectura mesiánica, ¿no? Cuando venga el enviado va a ser el encargado de abrir y cerrar. No ya un lugar físico, sino la eternidad, la vida total, el reino, como lo va a llamar Jesús. Es decir, los títulos de Jesús hacen referencia clarito a lo que la comunidad está viviendo. Una comunidad a la que se le dice, conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta, la que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Los dos elementos esenciales de esta carta. Es una comunidad débil. Débil no significa ni inútil, débil no significa incapaz, no, débil significa que no tiene una gran variedad de recursos, que tiene, si se quiere, esa precariedad profunda del humano, una comunidad que no tiene un peso importante y sin embargo es fiel. Acá podemos hasta entender quizás algo también interesante, ¿no? Cuando Pablo en la 2 Corintios 12 diga, cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Hay toda una teología de la debilidad en el Nuevo Testamento. Insisto, debilidad no es temerosidad, incapacidad de reacción. Debilidad sí es la finitud, la limitación, lo precario, tanto del hombre como de una comunidad. ¿Y esto qué significa? Que esa debilidad está mirada desde la fe. Y por lo tanto es una comunidad que entendió que el apoyo no viene de sí misma, viene de esa palabra. Y esto se va retroalimentando permanentemente. Desde esa pobreza me abro la palabra, creo en el que es veraz, creo en el que es auténtico, confío, ese me da la fortaleza. Y esto es lo que testimonia esta comunidad. Por eso el contexto que sigue, obligaré a los de la sinagoga de Satanás. Acá hay una discusión si eran realmente judíos o si eran grupos de la misma iglesia, pero que estaban tergiversando el mensaje central. Algunos podían ser judaizantes, queriendo volver a lo viejo, otros opinan, casi seguro, estos grupos gnósticos, grupos sectarios.
Esto se da mucho, aquellos que se sienten seguros en sí mismos, aquellos que se apoyan en su propia capacidad, aquellos que creen que ellos mismos pueden salir adelante. Por eso insisto, hay una teología bellísima de esta debilidad, que forma parte de la fe, la conciencia de lo que puedo y de lo que no puedo, que me abre incondicionalmente a la acción de Dios. Y esto es lo que va a hacer, lo va a hacer creíble. Dice tan lindo, que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. La expresión que no aparece en otra de las cartas. Esos que están haciendo la guerra, ellos que están haciendo obstáculo, van a terminar reconociendo. Es decir, detrás está el tema, obviamente no lo vamos a desarrollar, ¿no?, de lo testimonial, está el tema de la evangelización. ¿Bien? Ellos tendrán que reconocer que yo los he amado. El modo de vida de esa comunidad termina desafiando a los oponentes a reconocer que Dios está en medio de ella, que Dios está trabajando en ella. Y lo que sigue, el premio, la promesa, yo volveré pronto, conserva fielmente lo que ya posees para que nadie pueda arrebatarte la corona. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto lo desarrolla el Apocalipsis mucho más adelante, ¿no? Esa mirada de una iglesia definitivamente purificada, transformada, ¿no? Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y también mi nombre nuevo. Esto también hay que leerlo de otras obras anteriores en donde justamente aparece esta idea, ¿no? Que aquellos que están siendo enfrentados, incluso martirizados, piden de Dios que Dios los salve y los cuide, y Dios promete grabar el nombre. Grabar el nombre es como una marca, como una identificación, como una pertenencia. El Evangelio de Juan aparecía mucho en mi nombre. Es una especie de fórmula técnica a través de la cual se está justamente mostrando esto. El discípulo pertenece a Jesús. En mi nombre significa que hay una identificación total con Él. El que pueda entender, que entienda. Me parece que es un texto que nos invita a, ya lo venimos diciendo mucho, no ver qué creemos, sino qué actitud fundamental tenemos delante de Dios, real. Los comentaristas suelen decir que está muy conectada esta carta con la de Esmirna, lo decía yo antes. Una es la iglesia pobre, esta es la iglesia débil. Esto cuesta mucho entenderlo. Evidentemente esto tiene una connotación muy práctica. El tema de la pobreza tiene que ver con la interioridad, pero tiene que ver también con la exterioridad. Una iglesia más simple, una iglesia más austera, una iglesia auténticamente convertida a Dios, una iglesia que viva de la providencia, una iglesia que de pronto no ponga seguridades en sí mismas, que no significa que no tenga la capacidad de encarnarse en un tiempo y velar por ciertos cuidados. Pero acá habría que aplicar aquello del Evangelio de Mateo: donde esté tu tesoro, está tu corazón. Pero también la iglesia pobre supone un modo de entenderse. Tuvimos muchas veces en la historia de la iglesia la imagen real de una iglesia autosuficiente, de una iglesia poderosa, de una iglesia determinante. Y esto queda, puede cambiar los modos, pero en mucho del mundo católico está esto. ¿Somos qué?
Pues la iglesia pobre tiene que ver con esto de una austeridad de vida, una simpleza de vida, pero una actitud de sencillez. Y esto repercute en la evangelización, ¿eh? Y lo vemos con la iglesia débil. ¿Qué es una iglesia fuerte? ¿Una iglesia poderosa? ¿Una iglesia avasallante? La fortaleza que pide la fe va por otro lado. Aquella parresía de la que tanto está hablando Francisco, viene hablando Francisco, es otra cosa. No es la fortaleza del fuerte, del que se impone, sino del audaz, del que no tiene reparos en entregarse, en avanzar, en luchar. Por eso siempre lo ubica en torno a la evangelización. Creo que son dos cartitas, la de hoy, la que estamos trabajando, la de Filadelfia. Incluso, también otro dato, a esta comunidad de Filadelfia le va a escribir una de las cartas a San Ignacio de Antioquía, un extraordinario santo, de los primeros tiempos, la segunda generación, tercera que dicen algunos, ¿no? Que fue mártir, sacrificado en Roma. Tiene varias cartas chiquitas, muy lindas, y una es a ellos. Y en ella también les reconoce esa fidelidad. Y de hecho Filadelfia va a ser de las últimas iglesias de la zona de Turquía que caiga. Y siempre algo de cristianismo va a mantener. Es como si la carta también fue profética, ¿no? Esa es la fidelidad. No un cristianismo estructural, sino lo central de la fe. Y eso va a exigir siempre del discípulo y de cada comunidad discipular una profunda conciencia de debilidad. Creo que es para pensar. Bueno, gracias y nos encontramos para cerrar esto el próximo jueves, con la última de las cartas, la de la Odisea. Nos vemos.